Buen día, en este video veremos lo correspondiente a conversión de unidades para el caso de la magnitud de área. Lo primero que tendremos que hacer es recordar a grandes rasgos en qué consiste esta magnitud de área. El área pues hace referencia a la medida de una superficie correspondiente a alguna figura o algún objeto que sea de nuestro interés. Entonces esta superficie nosotros la podemos considerar como si estuviera conformada por pequeños cuadros, donde la suma del área de todos estos pequeños cuadros pues conformaría la superficie total de la figura o del objeto a analizar. Esto lo podemos aplicar también a aquellas figuras, tanto regulares como irregulares, que están conformadas por curvas, considerando que a final de cuentas todas estas pues podemos considerar que su superficie está conformada por unos cuadros que son muy pequeños, ¿sale? Demasiado pequeños, y con ello podremos aproximar su área, es decir, el valor de su superficie. Y vamos a hacer una aclaración. Este análisis solamente para poder explicar cuál es la definición o el concepto de área. Nosotros sabemos que las figuras regulares y las figuras irregulares pues tienen sus correspondientes fórmulas para calcular el valor del área. Nosotros no estamos trabajando ahorita con el valor del área, solamente con la definición o el concepto de la magnitud de área. Es decir, en este video no veremos cómo calcular un área de una figura, solamente veremos cómo hacer las conversiones entre diferentes sistemas de unidades o diferentes valores de unidades de área. Ahora, bajo el análisis que acabamos de hacer, nosotros podemos señalar que cada uno de esos diminutos cuadros que pueden representar la superficie están conformados por dos lados y por lo tanto esto nos permite señalar que el área en realidad depende dos veces de la longitud, donde la longitud es una magnitud fundamental y al pertenecer o al depender el área de dos veces una magnitud fundamental o depender de otra derivada, pues convierte al área en una magnitud derivada. Es decir, hasta el momento lo único que estamos haciendo es justificar que el área es una magnitud derivada y depende de la magnitud fundamental denominada longitud. Repito, no es la ecuación para calcular el área, solamente es el análisis para comprender conceptualmente de dónde viene el concepto de área. Ahora bien, para poder realizar la conversión de unidades, nosotros vamos a contar normalmente con factores de conversión. Los factores de conversión son relaciones que existen entre diferentes unidades o diferentes sistemas de unidades que están estableciendo o que están establecidos más bien para una magnitud correspondiente. En este caso, nosotros que vamos a trabajar con área, como señalamos previamente, el área depende de la longitud, de la magnitud fundamental denominada longitud, y en este caso pues sería al cuadrado, ¿no? por el concepto del área. Entonces vemos que aparecen aquí metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, pies al cuadrado, pulgadas cuadradas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Bueno, que estos factores de conversión, como lo señalamos, es una relación entre números o entre valores de diferentes sistemas de unidades, y nosotros lo vamos a tener que visualizar como lo que conocemos como una unidad física. Es decir, matemáticamente hablando, 1 no es lo mismo que 10.000. Sin embargo, cuando lo analizamos completo, la medida, considerando el número y la unidad, pues entonces encontramos que sí hay una igualdad, sí hay una equivalencia. Es decir, una superficie de 1 metro cuadrado es exactamente lo mismo que una superficie de 10.000 centímetros cuadrados. Por eso decimos que es una unidad física, porque físicamente hablando, 1 metro cuadrado sí es exactamente igual a 10.000 centímetros cuadrados. De igual manera, una superficie de 1 metro cuadrado es una superficie que tiene un valor de 10.76 pies cuadrados, y entonces físicamente hablando son una unidad, aunque matemáticamente hablando pues pareciera que no son iguales los números, pero físicamente hablando, repito, sí lo son. Ahora bien, estos factores de conversión nosotros los vamos a estar utilizando según lo que nos solicite cada situación, ¿no? Hay veces que necesitamos trabajar en sistema internacional de unidades o en el sistema inglés, dentro de los múltiples sistemas de unidades con los que solemos toparnos, y pues va a depender de cada situación el factor de conversión a utilizar.
Sin embargo, no siempre vamos a poder disponer de todos los factores de conversión. Por eso es importante comprender cómo puedo yo generar nuevos factores de conversión de magnitudes derivadas, como lo es el área, a partir de sus magnitudes fundamentales, en este caso, a partir de la longitud. Tomaré como ejemplo la relación de pies con centímetros. Podemos observar que dentro de los factores de conversión, pues no tenemos ningún factor de conversión que relacione directamente centímetros y pies, ¿vale? Ninguno de estos factores que tenemos aquí. Sin embargo, partiendo de la relación que guardan en la longitud un pie con centímetros, en este caso 30.48 centímetros, yo puedo generar un factor de conversión para área. Este es un factor de conversión de longitud. Ahora, como nosotros señalamos que la relación de longitud y área es que el área en realidad es el cuadrado de la longitud, nosotros tendríamos que considerar que este valor o esta equivalencia la tendríamos que elevar al cuadrado. Repito, esto solamente es para encontrar el factor de conversión del área, ¿sale? No es para calcular un área, es solamente para calcular un factor de conversión. Entonces, como nosotros tendríamos que elevar al cuadrado el factor de conversión de longitud para convertirlo en un factor de conversión de área, lo que tendríamos que hacer es elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la igualdad. Es decir, yo tendría que elevar al cuadrado el elemento que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad y el elemento que se encuentra al lado derecho de la igualdad, visualizándolo como un pie al cuadrado es igual a 30.48 centímetros todo al cuadrado. Como cada uno de los lados de la igualdad o de los elementos de la igualdad está conformado por dos factores, es decir, por 1 y por pie, mientras que del otro lado tengo 30.48 por centímetro, es decir, en cada lado de la igualdad yo tengo un número y una unidad, pues yo voy a tener que elevar al cuadrado, en este caso, el número y la unidad de cada lado de la igualdad de manera individual, vaya. Es decir, yo voy a tener que elevar 1 al cuadrado, voy a tener que elevar pi al cuadrado, voy a tener que elevar al cuadrado 30.48 y centímetro igual hay que elevarlo al cuadrado. En el caso de los números, pues tendríamos que calcular lo correspondiente a su valor al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que va a dar como resultado 1, y 30.48 al cuadrado, que nos va a dar como resultado 929.03. Mientras que en las unidades, al elevarlas al cuadrado, pues simple y sencillamente se reporta la unidad elevada al cuadrado, ¿no? En este caso, pi al cuadrado, pues es literal pi al cuadrado, y centímetro al cuadrado se convierte literalmente en centímetro al cuadrado. Esto nos permite entonces señalar que tenemos un nuevo factor de conversión de unidades, en este caso para área, donde tendríamos que un pie cuadrado, físicamente hablando, es equivalente a 929.03 centímetros al cuadrado. Y este factor de conversión lo podríamos agregar a nuestra lista de factores de conversión del área. A manera de ejercicio, te invito a que realices el procedimiento correspondiente para generar un factor de conversión de área considerando la relación de la longitud donde una milla es igual a 1.609 kilómetros. El resultado al que deberás llegar es una milla al cuadrado es equivalente a 2.589 kilómetros cuadrados. Repito, esto es una invitación a que lo intentes para que practiques y verifiques si has comprendido el procedimiento que hemos visto anteriormente. Ahora bien, hasta el momento nosotros hemos visto cómo generar un nuevo factor de conversión, pero también nosotros podemos trabajar para el objetivo del video, que es convertir unidades. Para ello vamos a tomar el ejemplo que aparece aquí en pantalla. El ejemplo nos pide que determinemos el valor equivalente a 8.3 pies al cuadrado y lo calculemos en metros al cuadrado. Como todo problema, lo esencial es identificar qué es lo que me está pidiendo. Hay que analizar el texto e identificar qué es lo que nos solicita. Y lo que nos solicita es relacionar 8.3 pies al cuadrado y calcular su equivalencia en metros al cuadrado. Para ello necesitamos consultar nuestra lista de factores de conversión para ver si tenemos la relación pie cuadrado con metro cuadrado. En el caso ideal, pues tendríamos una relación, un factor de conversión que relacione ambas unidades. En el peor de los casos, pues tendríamos que hacer el procedimiento que vimos previamente, donde necesito recurrir a la magnitud fundamental para poder generar mi factor de conversión, lo cual no debería causar ningún problema porque ya vimos cómo se hace ese procedimiento.
Entonces, para este caso particular, pie cuadrado y metro cuadrado, si nosotros tenemos un factor de conversión, que es un metro cuadrado es igual a 10.76 pies al cuadrado. Ahora, nosotros cuando queremos relacionar, ¿qué es eso? Relacionar pie cuadrado con metro cuadrado, nosotros podemos encontrar un factor de conversión de metro cuadrado a pie al cuadrado o, en su defecto, de pie al cuadrado a metro cuadrado. Esto lo podemos hacer de esa manera porque estamos trabajando con una igualdad, que es lo que está representando ahí una equivalencia. Esa equivalencia, pues, matemáticamente hablando, la podemos leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Es decir, yo lo puedo leer como un metro cuadrado es igual a 10.76 pies al cuadrado, o en su defecto lo puedo leer como 10.76 pies cuadrados es igual a un metro al cuadrado, ya que, como mencionamos previamente, esto es una unidad física y entonces quiere decir que físicamente hablando, este valor y este valor son exactamente iguales. Ahora bien, para realizar el procedimiento lo que tendríamos que hacer es tomar la cifra a convertir, en este caso 8.3 pies al cuadrado, que es lo que nos están solicitando. Y lo primero que tendríamos que hacer es visualizarlo como si fuera una fracción. Lo tenemos que visualizar como si fuera una fracción porque los factores de conversión son relaciones y matemáticamente hablando una relación hace referencia a una fracción. Entonces, este 8.3 pies al cuadrado, que está representado en una notación decimal, nosotros lo vamos a tener que visualizar como si fuera una fracción, considerando que pues básicamente todos los números pueden ser representados como una fracción, considerando que el denominador, es decir, este elemento que se aparece en la parte inferior de la fracción, es un 1. Como es un 1, nosotros no acostumbramos a escribirlo, pero siempre hay que considerar que ahí existe, ¿sale? Entonces este 8.3 pies cuadrados, como aparecía originalmente, yo lo puedo visualizar como 8.3 pies al cuadrado sobre 1 y es exactamente lo mismo. Ahora bien, esta fracción yo la voy a multiplicar por el factor de conversión, que de hecho de ahí viene el nombre de factor de conversión, porque el factor hace referencia a un elemento que participa en un producto o una multiplicación. Entonces, esta igualdad, esta equivalencia o esta relación que nosotros tenemos como factor de conversión, lo vamos a tener que reescribir a manera de fracción. Esta fracción, decíamos, es porque físicamente hablando hace referencia a una relación y las relaciones matemáticamente hablando son fracciones. Ahora, esta relación, esta fracción, nosotros la podemos escribir de dos maneras. Escribiendo un metro cuadrado en el numerador y 10.76 pies cuadrados en el denominador, como aparece aquí, o la podemos escribir al revés y físicamente hablando es lo mismo, pero no nos sirve para hacer la misma conversión. Son para hacer dos conversiones distintas. ¿Cómo vamos a decidir de qué manera voy a generar mi factor de conversión? Bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es analizar la expresión a convertir, en este caso 8.3 pies al cuadrado sobre 1, y si nosotros lo que queremos es eliminar, por decirlo de una forma, este pi al cuadrado, es decir, este pi al cuadrado es lo que yo pretendo convertir, pues entonces en el factor de conversión yo me tengo que asegurar de que esté en la posición contraria a la posición en la cual se encuentra. Es decir, aquí en el valor a convertir está en el numerador, por lo tanto en el factor de conversión yo lo tendría que escribir en el denominador. Obviamente tendría que acompañarlo del número que aparece en la equivalencia, es decir, yo pie cuadrado lo necesito en la parte inferior y pie cuadrado en la equivalencia está acompañado de 10.76. Estos dos son inseparables, tienen que ir juntos porque a final de cuentas representan una igualdad física. En la otra posición de la fracción, en este caso el numerador, pues tendría que escribir a lo que es equivalente. 10.76 pies al cuadrado es equivalente a un metro cuadrado. Y entonces esta fracción yo la puedo leer como un metro cuadrado es igual a 10.76 pies cuadrados o en su defecto 10.76 pies cuadrados es equivalente a un metro cuadrado. Desde el punto de vista, repito, físico, ¿vale? Y si se fijan, pues es lo mismo que leer de izquierda a derecha esta expresión, solamente que ahora está expresada a manera de fracción. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro factor de conversión acomodado de la manera correcta, lo que tendríamos que hacer es operar el producto de dos fracciones considerando por separado números y unidades.
Es decir, yo voy a tener que visualizar el producto de esta fracción por esta fracción, primero desde el punto de vista de los números, donde tendría que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, 8.3 por 1, que sería este producto, y 1 por 10.76, que sería este producto. Posteriormente tendría que considerar que esos números están acompañados o están siendo multiplicados por unidades. Y tendría que hacer lo mismo, multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Tendríamos entonces pie cuadrado por metro cuadrado, que sería esta expresión del numerador, y en el denominador aquí no tengo unidad, entonces la única unidad del denominador es pie cuadrado y quedaría solamente pie cuadrado en el denominador. Al momento de simplificar, pues tendríamos que pie cuadrado entre pie cuadrado, matemáticamente hablando, es un 1. De ahí el hecho de que lo relacionemos mucho con la parte física. Y entonces, al ser un 1, no estamos obligados a escribirlo. De hecho, nos conviene no escribirlo para poder representar que ya se realizó la conversión de unidades. En muchas ocasiones dicen que no sería lo correcto visualizarlo de esa manera, pero dicen pie cuadrado entre pie cuadrado, al ser exactamente igual la misma unidad y elevada al cuadrado en ambos casos, dicen que se elimina. No es correcto decir que se elimina, pero lo podemos visualizar de esa manera porque ya no lo vamos a escribir en el siguiente paso. Ahora, en el caso de los números tendríamos que llevar a cabo los productos que habíamos señalado. 8.3 por 1 pues serían 8.3 y 1 por 10.76 sería 10.76, quedando ya solamente como unidad metros cuadrados, ya que pie cuadrado entre pie cuadrado se realizó el análisis correspondiente y como señalamos esto da un 1 que ya no necesitamos escribir y entonces solamente nos quedan los metros cuadrados. Finalmente tendríamos que desarrollar la división que nos quedó de este producto de fracciones y al dividir 8.3 entre 10.76 obtenemos 0.7714 y la unidad que nos quedó son metros cuadrados. De esa manera ya podemos señalar que 8.3 pies al cuadrado, que era de donde partimos, es equivalente o es igual a 0.7714 metros cuadrados. Ahora bien, ¿por qué el factor de conversión que vimos anteriormente no se puede utilizar? El que señalábamos del caso inverso. Bueno, si nosotros lo llevábamos a cabo, el factor de conversión en la forma inversa, es decir, poner 10.76 en el numerador y 1 en el denominador, en el numerador nos quedaría pie cuadrado y pie cuadrado, y al llevar a cabo el producto pie cuadrado por pie cuadrado, pues obtendríamos pie cuarta en el numerador y metro cuadrado quedaría en el denominador, lo cual pues no sería viable para darle solución. Es decir, si nosotros escribimos el factor de conversión como aparece aquí, que sería lo que mencionaba, escribir la fracción o la relación, pero colocando en el numerador los pies cuadrados y en el denominador el metro cuadrado, al llevar a cabo el producto de las unidades, pie cuadrado por pie cuadrado, nos va a quedar pie cuarta y en el denominador nos quedaría metro cuadrado. Por lo tanto, no estaríamos realizando ninguna conversión, ¿no? Porque en este procedimiento nos va a quedar, repito, en el numerador pie cuarta. En este caso sí se puede simplificar porque tendremos la misma unidad en numerador y denominador, que es la unidad que pretendemos convertir. Entonces, este factor de conversión no estaría correcto, por eso aparece aquí con rojo, y lo correcto sería de esta manera. Ahora bien, nosotros podemos realizar la conversión, esta misma conversión que acabamos de hacer, bajo un planteamiento diferente. El planteamiento distinto o la alternativa es visualizarlo como lo que conocemos como una regla de 3, es decir, una relación directa, matemáticamente hablando es el nombre que le corresponde, que repito, normalmente le llamamos regla de 3, en la cual pues nosotros planteamos nuestro problema, que es 8.3 pies cuadrados, pretendemos calcular su equivalencia en metros cuadrados, es decir, x metros cuadrados, porque no sabemos cuánto vale, y escribir lo que viene siendo la relación. En este caso la relación o el factor de conversión, que es un metro cuadrado igual a 10.76 pies cuadrados, que lo podemos escribir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En este caso yo lo voy a escribir al revés, porque en el procedimiento de regla de 3, pues tiene que coincidir del mismo lado de la igualdad las unidades. Es decir, si yo aquí estoy escribiendo pies cuadrados,
pues entonces tendría que agarrar el del factor de conversión lo correspondiente a pies cuadrados. Y del otro lado de la igualdad, pues lo correspondiente a metros cuadrados. Tendríamos entonces que realizar el procedimiento de la regla de 3, el cual nos establece que los valores que sí conocemos, en este caso 8.3 y 1, se multiplican considerando también pues, sus unidades, ¿no? Es decir, tendríamos que desarrollar el producto 8.3 pies cuadrados por 1 metro cuadrado y posteriormente tendríamos que llevar a cabo la división del producto entre 10.76 pies cuadrados, que es el otro valor que nos quedaba por trabajar. Entonces sería el producto, repito, de 8.3 pies cuadrados por 1 metro cuadrado, que es este de aquí, lo dividimos entre 10.76 pies cuadrados y eso nos va a dar como resultado el valor de x, este valor de x, donde podemos ver que efectivamente pie cuadrado entre pie cuadrado, como lo habíamos señalando, hace referencia a una unidad y entonces podemos omitirlo, nos quedaría solamente metros cuadrados y al llevar a cabo el producto sería 8.3 por 1, que nos va a dar 8.3 y al dividirlo entre el denominador, es decir, al dividirlo entre 10.76, obtenemos como resultado exactamente lo mismo que habíamos obtenido, ¿no? 0.7714 metros cuadrados. Entonces el procedimiento es un poco distinto, a final de cuentas estamos haciendo la misma relación y por eso nos permite llegar al mismo resultado. Muy en lo personal recomiendo el procedimiento mostrado anteriormente porque es bastante práctico cuando tenemos que utilizar varios factores de conversión o cuando tenemos que generar nuevos factores de conversión. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el ejemplo del inciso B, donde nos pide calcular el valor equivalente a 12.3 yardas al cuadrado en centímetros al cuadrado. Para ello tendríamos que analizar el factor de conversión correspondiente. Al analizar los factores de conversión que tenemos aquí en nuestra tabla, pues vemos que de hecho no aparece yarda al cuadrado en ningún momento. Por lo tanto, tendremos que recurrir a su magnitud fundamental, en este caso la longitud, como se había señalado previamente, y encontramos la relación en cuanto a longitud de que una yarda es igual a 91.44 centímetros. Con esta tendríamos que generar el factor de conversión correspondiente a área, porque repito, este es un factor de conversión de longitud. Entonces partimos del valor a convertir, 12.3 yardas al cuadrado, lo visualizamos como si fuera una fracción, 12.3 yardas al cuadrado entre 1, como lo habíamos señalado previamente, y posteriormente habría que multiplicarlo por su factor de conversión. Ahora bien, el factor de conversión, señalábamos hace un momento, no es un factor de conversión de área, pero como se vio previamente en este video, el factor de conversión de área lo puedo generar a partir del factor de conversión de longitud, donde lo único que los va a relacionar es que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, yo escribo el factor de conversión de longitud cuidando la posición en la cual tiene que quedar cada unidad. En este caso, yarda al cuadrado es lo que yo quiero quitar, lo que yo quiero convertir. Lo quiero convertir en centímetro al cuadrado. Entonces, como yarda al cuadrado aparece en el numerador, en mi factor de conversión yo tendría que cuidar que yarda aparezca en el denominador para que durante el procedimiento yo tenga yarda cuadrada entre yarda cuadrada y poder realizar el correspondiente análisis para quedarme solamente con los centímetros al cuadrado. Ahora bien, aquí no vemos los cuadrados porque estamos partiendo del factor de conversión de longitud. Lo que tendríamos que hacer es este factor de conversión de longitud, elevarlo al cuadrado, como lo hicimos ya anteriormente en el inicio del video, para poder transformarlo en lo correspondiente a lo que es área. En este caso tenemos una fracción que está elevada al cuadrado, por lo tanto, por reglas matemáticas, por leyes de los exponentes, tendríamos que una fracción elevada al cuadrado implica que tendríamos nosotros que elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la fracción. Es decir, yo lo que tendría que hacer es elevar al cuadrado el numerador y elevar al cuadrado el denominador. Es decir, lo equivalente a esta expresión es el numerador elevado al cuadrado y el denominador elevado al cuadrado. Ahora bien, tendríamos que el numerador y el denominador están conformados por un número y una unidad.
Por lo tanto, tendríamos que elevar al cuadrado tanto el número como la unidad, en ambos casos, numerador y denominador. Tendríamos entonces 91.44 al cuadrado, centímetro al cuadrado, 1 al cuadrado y yarda al cuadrado. Es decir, tendríamos como resultado 91.44 al elevarlo al cuadrado, es decir, 91.44 por 91.44 son 8.361.2736. Centímetro al elevarlo al cuadrado sería centímetro al cuadrado, 1 al elevarlo al cuadrado es 1 y yarda al elevarlo al cuadrado es yarda al cuadrado. Este es el mismo factor de conversión de acá, solo que partimos o iniciamos de longitud, hicimos el procedimiento para convertirlo en área elevándolo al cuadrado y entonces este ya es el factor de conversión correspondiente a área, que relaciona centímetros cuadrados con yardas al cuadrado. Es decir, yo tengo un factor de conversión de área donde una yarda al cuadrado es igual a 8.361.2736 centímetros al cuadrado. Ahora bien, una vez que ya tengo expresado lo que es el producto de ambas fracciones, tendríamos que llevar a cabo el producto, como lo mencionamos anteriormente, numerador por numerador y denominador por denominador, considerando tanto la parte del número como la unidad que lo acompaña. Serían 12.3 por 8.361.2736, que es este numerador, y en el denominador tendríamos 1 por 1, que va a dar 1. En cuanto a las unidades, tendríamos yarda cuadrada por centímetro cuadrado, que es este de aquí, y en el denominador tendríamos, pues aquí no hay unidad, la única unidad es yarda al cuadrado, y entonces quedaría yarda al cuadrado. Al realizar el análisis, yarda al cuadrado entre yarda al cuadrado, lo vamos a poder omitir en el resultado, quedando solamente centímetros al cuadrado. Mientras que en la parte numérica pues tendremos que desarrollar el producto de 12.3 por 8.361.2736. El resultado sería entonces 102.843.6653 y la unidad que nos quedaría serían centímetros cuadrados. Entonces este valor es equivalente a 12.3 yardas al cuadrado. Y de esta manera nosotros podemos realizar una conversión de unidades de área a partir de factores de conversión de longitud. Por último, tendremos este ejemplo, el inciso C, que es 3.7 metros cuadrados, convertirlo a pulgadas al cuadrado. Si nosotros analizamos los factores de conversión, no tenemos ningún factor de conversión que relacione directamente metro cuadrado y pulgada al cuadrado. Tenemos metro cuadrado con centímetro cuadrado con pie al cuadrado, nada más. Y el de pulgada al cuadrado pues está relacionado con centímetro cuadrado o está relacionado también con pie al cuadrado. Entonces vamos a tener que utilizar dos factores de conversión para poder relacionarlo. Es decir, yo puedo convertir de metro cuadrado a centímetro cuadrado y después de centímetro cuadrado a pulgada cuadrada, o en su defecto puedo convertir de metro cuadrado a pie al cuadrado y después de pie al cuadrado convertirlo a pulgada al cuadrado, ¿sale? Y de esa manera poder llegar desde metro cuadrado a pulgada al cuadrado. Es decir, no necesariamente tengo que usar un solo factor de conversión para hacer una conversión directa. Yo puedo usar dos o más factores de conversión y ir transformando de una unidad a otra para poder llegar al resultado final. Entonces en este caso yo voy a utilizar dos factores de conversión. El primero, que es un metro cuadrado igual a 10.76 pies cuadrados, que sería este factor de conversión. Y el otro factor es de pie cuadrado a pulgada cuadrada para llegar al resultado final, que sería este de aquí. Entonces voy a convertir de metro cuadrado a pie cuadrado y de pie cuadrado lo voy a convertir a pulgada al cuadrado. Ahora, yo tomaría primero el valor a convertir, que es 3.7 metro cuadrado, lo visualizo como una fracción, considerando que en el denominador es un 1, y posteriormente tendría que primero hacer o plantear el producto por el factor de conversión de metro cuadrado a pie al cuadrado. Es decir, considerando este factor de conversión, yo generaría el primero, que serían 10.76 pies al cuadrado, es igual a un metro al cuadrado, donde nuevamente es importante cuidar en dónde voy a colocar cada uno de estos valores de la relación o de los factores de conversión. Como yo pretendo convertir metros cuadrados y metro cuadrado está en el numerador, yo lo tendría que escribir en mi factor de conversión en el denominador.
quedando acompañado ese metro cuadrado por un 1 y bueno, su equivalencia en el elemento restante, ¿no? En este caso en el numerador 10.76 pies cuadrados. Durante el procedimiento metro cuadrado y metro cuadrado lo voy a poder omitir, me va a quedar el resultado en pie cuadrado, por lo tanto el siguiente factor de conversión, que sería a partir de este, lo voy a tener que generar considerando que en el numerador yo tengo pie cuadrado, entonces como esto no lo necesito, voy a tener que quitarlo colocando en el denominador pie cuadrado, ¿sale? Recordemos que es en la parte contraria, si está en numerador lo escribo en el denominador. En este caso, pie cuadrado, que está acompañado de un 1, lo estoy relacionando con su equivalencia en pulgadas cuadradas, que son 144. De tal manera que durante el procedimiento va a ser metro cuadrado entre metro cuadrado, lo voy a poder omitir, pie cuadrado entre pie cuadrado, lo voy a poder omitir, y me va a quedar solamente pulgada al cuadrado. En cuanto a la parte numérica, pues voy a tener que desarrollar los productos, numerador por numerador por numerador, y denominador por denominador por denominador, ¿sale? Recordemos que son productos de fracciones y nos permite hacer estos productos de manera directa. Entonces tendríamos que desarrollar los productos como señalábamos, en este caso 3.7 por 10.76 por 144 nos da como resultado 5.732.93. En el denominador tendríamos 1 por 1 por 1, que va a dar 1, y al hacer lo mismo con las unidades tendríamos metro cuadrado por pie cuadrado por pulgada cuadrado, que son todos los del numerador, metro cuadrado, pie cuadrado, pulgada cuadrada, y en el denominador tendríamos metro cuadrado, pie cuadrado. Metro cuadrado y metro cuadrado lo vamos a poder omitir, pie cuadrado entre pie cuadrado lo vamos a poder omitir, nos quedará solamente pulgada al cuadrado, y al dividir la parte numérica 5.732.93 entre 1, tendremos nuestro resultado final, que es 5.732.93 pulgadas cuadradas. Y bueno, eso sería todo. Espero que con estos ejemplos y con los procedimientos explicados quede clara cómo se realiza la conversión de unidades y bueno, que esto te simplifique el procedimiento para cuando tengas que realizar estas conversiones en problemas de física, de matemática o de cualquier situación a la cual te enfrentes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.